Bueno, en las primeras dos clases lo que vimos fue la idea general de valores y el mercado de valores y los actores que son parte del mercado de valores. Sin embargo, obviamos algo que parece siempre obvio, pero que no es tan obvio, que es el dinero. Esta clase vamos a ver un poco de eso, especialmente cuál es el concepto del dinero a través de la historia y qué es lo que ha pasado. Y vamos a darnos cuenta que el concepto de dinero en realidad ha cambiado harto en la historia y el concepto actual también podría seguir perfectamente cambiando. El concepto actual de dinero que tenemos también es relativamente nuevo. Bueno, pero primero, ¿qué es la definición de dinero? Dinero es algo, y por eso lo dejo entre comillas, porque puede ser prácticamente cualquier cosa, aceptado como un medio de pago. Algo que te permita intercambiar cosas, generar negocios. Otra definición, que después la vamos a ahondar un poco más, pero ahora la quiero definir rápidamente, que es el Banco Central. El Banco Central es una autoridad que tiene el control de la distribución y creación del dinero y del crédito. O sea, controla no solamente la distribución del dinero, sino que la generación de dinero y el precio del dinero a través del tiempo, que son las tasas de interés y el crédito. Generalmente una institución del Estado o una institución de una comunidad, como la Comunidad Europea, por ejemplo, o sea, como la Comunidad Euro. Y usualmente suele ser independiente y debiese ser independiente del gobierno de turno, al menos. En las economías modernas, tal como las conocemos hoy en día, el Banco Central es el que conduce la política monetaria. ¿Y qué es política monetaria? Son acciones que regulan la oferta de dinero con algún objetivo económico. Por ejemplo, en Chile, el Banco Central regula la oferta de dinero de tal forma de que la inflación esté controlada, dentro de un rango que define el mismo Banco Central en su política monetaria, que en este caso es estar alrededor del 3% de inflación en Chile año a año. Y las políticas monetarias generalmente se refieren a estabilización del valor del dinero, y el valor del dinero es básicamente mantener estabilizada la inflación, de tal forma que ese papel que es el dinero no deje de valer. La estabilidad financiera, que se refiere a prevención de crisis de liquidez y crisis financiera. Además regula usualmente al sistema de pago. Y la estabilidad financiera también tiene que ver con que el Banco Central es el banco de los bancos comerciales. Y en última instancia es el prestador último de los bancos comerciales. Cuando los bancos comerciales necesitan un préstamo porque necesitan el dinero rápidamente, está el Banco Central para poder proveerle el dinero y que no genere una crisis. ¿Sí? ¿A qué se refiere el que regula el sistema de pago? Quiere decir que regula cómo el dinero se mueve en la economía real. En este caso, por ejemplo, en Chile, cómo los pesos se generan transferencias en, qué sé yo, en los cajeros, Redbank, o en las compras, Transbank. El Banco Central, complementado con las BIF también, es un trabajo, digamos, complementario, regula el funcionamiento del sistema de pago. La SBIF es la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Y la estabilidad de la economía real. En algunas economías, y el mejor ejemplo de Estados Unidos, es que la política monetaria también contempla niveles de empleo saludable y crecimiento económico alto y sustentable. O sea, en Estados Unidos no solamente se preocupa de que la inflación esté controlada, el rango de inflación de Estados Unidos es 2%, sino que además se preocupa de que haya una tasa de empleo saludable para la economía. Eso quiere decir que haya un desempleo bajo, pero que ese desempleo bajo sea sustentable, en el sentido de que los precios no suben por culpa de que hay demasiado empleo y la economía esté recalentada. Pero hablemos un poco de historia del dinero. ¿Cómo partió el intercambio? El intercambio más simple que uno se puede imaginar en una comunidad primitiva de personas fue el trueque.
¿cierto? O sea, yo cambio algo que lo produje, por ejemplo, grano, lo cambio por algo que pesqué. Sin embargo, tenía un gran problema, que las necesidades tenían que coincidir. O sea, la persona que quería el pescado y tenía los granos tenía que coincidir con que la otra persona que tenía el pescado también quisiera los granos y viceversa. Entonces no era tan fácil de ejecutar. Pero en una comunidad chica se podía hacer. A medida que las sociedades agrarias empezaron a avanzar y empezaron además a domesticar, se utilizaron productos agrícolas y ganado para el intercambio, que es bien natural, es como decir, mira, ¿sabes qué? Tengo ovejas, te cambio tantas ovejas por otras cosas. Y las ovejas tienen una particularidad, que son fáciles de transportar. Lo otro que se utilizó son plantas y en particular granos, que también tenían una cierta facilidad porque los granos no se echaban a perder tan rápido. Sin embargo, el grado de complejidad de la sociedad, que se mide en el número de conexiones de la cadena de valor, hizo necesario aumentar la capacidad de intercambio. Por ejemplo, en una sociedad muy primitiva, el trueque funcionaba porque básicamente estaban todos interconectados y todos sabían la necesidad de cada uno. Si uno hiciera el grafo, la red de relaciones, uno se daría cuenta que es una red completa, o sea, es un cliqué. Sin embargo, en una economía algo más compleja, y aquí doy un ejemplo cualquiera, pero es Egipto antiguo, pero podría ser cualquier otro, las redes no necesariamente estaban todas interconectadas, no necesariamente todos sabían las necesidades de todos y había muchas cadenas de valor. Estaban las personas que estaban abajo, que estaban directamente relacionados con el ganado, con los granos, pero después existían los artistas, los artesanos, los sacerdotes y la parte de arriba que era la administración. Y todos ellos estaban desconectados de lo que hablábamos acá, de eso, y por lo tanto necesitaban comunicar el valor a esa red. Y lo primero que comenzó, y lo más obvio que comenzó en una sociedad un poquito más compleja, fue commodity money. ¿Qué quiere decir? Que el commodity, que es lo que vimos la otra vez, se usaba como un intercambio de valor. ¿Y por qué? Porque es fácil de intercambiar. En China, en África y en India, por ejemplo, se ocupaban conchitas. Conchitas particulares de una especie bien particular que tenían colores bien particulares. La gracia es que eran valoradas por varios tipos de cosas, porque servían como adornos, servían en ceremonias religiosas, entonces tenían una valoración bastante estándar y eran bastante intercambiables. Y de hecho, se siguieron intercambiando en algunos lugares de África hasta siglo X, conchita. Sin embargo, en Mesopotamia pasó algo bien particular alrededor del año 3000 a.C., que se creó una medida fija equivalente del commodity, que se llama shekel. ¿A alguien le suena shekel? ¿Por casualidad le suena a alguien? ¿Nadie ha viajado a Israel? ¿Nadie conoce la moneda de Israel? ¿Nadie? ¿No? Bueno. Shekel es el nombre de la moneda de Israel, pero además en Mesopotamia fue una medida fija y equivalente de varios tipos de commodities distintos. Por ejemplo, un shekel era una medida o fija de cebada, o una medida fija de bronce, o una medida fija de plata, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y cuál es la gracia de todo esto? Es que eran durables, portables y fáciles de dividir. O sea, algo que te sirviera para intercambiar valor tenía que más o menos cumplir estas tres cosas para poder ser un equivalente de un shekel. O sea, no se me podía echar a perder rápido, tenía que ser fácil de transportar y fácil de dividir. Y de hecho el código de Hammurabi, que era uno de los primeros códigos civiles, contemplaba multas, contemplaba créditos, o sea, contemplaba intereses, etcétera, contemplaba pagos, y todo eso estaban denominados en shekels, que era como el equivalente a una unidad monetaria, en esta medida que era commodity. En China, la dinastía Han
usaba monedas de plata, pero al mismo tiempo también emitió notas de cuero de ciervo blanco. No sé por qué ciervo blanco, pero bueno, esa es la historia. Hace más de 2000 años. ¿Sí? Y eran cueros que eran grabados de forma particular y que tenían un valor equivalente en monedas de plata. Y que fue el primer predecesor del dinero en forma de papel. Y el dinero en forma de papel también fue introducido en China por la dinastía Song, pero ya en el siglo XI, que este es un ejemplo de un yaozi que lo conoció Marco Polo en sus viajes a China y se sorprendió bastante porque se daba cuenta que no era necesario andar con oro y con plata, sino que uno podía andar con un papel escrito que tenía cierta medida de valor. También después existieron de a poco los bancos. Los bancos eran básicamente personas que tenían mucho capital que ganaron porque, por ejemplo, en Europa el comercio con Asia hizo rico a los comerciantes, por lo tanto tenían mucho capital y tenían capacidad de prestar. Prestaban su propio capital y cuando tenían demasiado capital podían ser capaces de crear un banco. Y cuando creaban bancos eran capaces también de recibir depósitos bancarios a la vista. O sea, alguien guardaba su valor, en ese entonces todavía moneda, en un banco o en una cooperativa de crédito que garantizaba que existían esos recursos en metálico. Entonces el banco le daba un certificado de, oye, tú en este banco tú guardabas tal cantidad y yo certifico que tú tienes esta cantidad, y ese certificado podía intercambiarse. Y eso fue como el primer proto cheque. No alcanzaba a ser una moneda, pero era una idea de cheque. Ahí sí. Algo me faltó que perdí la diapo, pero antes de, o durante esto, que estaban las monedas de plata, existió la necesidad de acuñar monedas, o sea, ponerle una estampa de algo. Y eso, la necesidad que tenía era que era fácilmente reconocible la cantidad de plata. Porque obviamente un mercader, por ejemplo, necesitaba intercambiar rápido y necesitaba rápidamente saber cuál era la medida de cantidad de plata o de oro, y para eso sirvieron acuñar monedas. ¿Sí? No sé por qué se me borró esta diapo, pero existía. Quería mencionarlo. Y en Suecia en el año 1657 pasó una gran innovación bancaria. A principios del año 1600 los bancos ya existían. Por lo que le había dicho antes, habían varios mercaderes que se habían enriquecido y que tenían capacidad de prestar, pero prestaban su propia plata, ¿no? O su propio dinero. Sin embargo, en 1657, Johan Palmsbruch, que era holandés, se le otorgó un permiso de creación de un banco por el rey Carlos X Gustavo, a cambio de que el banquero, en este caso Johan, pasara la mitad de las utilidades del banco a la corona sueca. Entonces le dijeron, mira, yo quiero hacer un banco, dame permiso para hacer un banco. El rey se lo negó 2 veces, pero a la tercera se convenció cuando Johan le dijo, oye, mira, ¿sabéis qué? Te voy a dar la mitad de las utilidades de este banco a la corona. En ese tiempo, estamos hablando del año 1657, Suecia contaba con unas monedas que se llamaban daler, que eran unos platos gigantes acuñados en cobre. Estos eran equivalentes a esto más o menos de cobre. O podían ser también acuñados en plata. Como la plata vale mucho más que el cobre, los dálers de plata eran más chiquititos y los dálers de cobre eran más grandes. Y como dije, Johan Palmsbruch hizo una gran innovación creando este banco, que fue el Banco de Estocolmo, y que no fue crear banco, sino que fue utilizar el dinero que ahorraban las personas que depositaban y que necesitaban guardar el dinero en un banco para agarrar ese dinero que estaba guardado y prestarlo a otras personas. ¿Cuál es la innovación? Antes habían 2 bancos, bancos que se preocupaban de guardar la plata y bancos que se preocupaban de prestar la plata. Los bancos que guardaban la plata, la gracia que tenían era que cobraban por eso, cobraban por el costo de la bóveda, cobraban por el costo de la seguridad y se aseguraban que habían monedas de oro o plata o lo que sea.
Y por otro lado, los bancos que prestaban eran instituciones de alguien con mucho dinero que tenía su propio dinero para prestar. Lo que hizo Johan fue, al principio, crear los dos bancos, darse cuenta que en realidad la plata que estaba guardada acá la podía utilizar para prestar a las personas que necesitaban los créditos acá, y por lo tanto no tuvo que ocupar su propio capital para prestar los dineros, o para prestar el dinero. Ahora, el problema que hubo, y es el típico problema de calce bancario que existe hasta el día de hoy, es que la gente tiende a guardar el dinero en un banco por poco tiempo comparado al tiempo que requiere para pagar un crédito. Por ejemplo, y si uno se da cuenta, los créditos usuales que existen en el día a día son los créditos comerciales, porque qué sé yo, me quise comprar un auto, los créditos hipotecarios, porque me quise comprar una casa, y todo eso son a 1 año, 2 años, 3 años, incluso a 30 años en el caso de los créditos hipotecarios. Pero cuando uno quiere guardar una plata en el banco, ya sea porque la quiere dejar simplemente en una cuenta o porque quiere tener un depósito a plazo, en general la gente los tiende a tener en un depósito a plazo de no más de 1 año, en general. 90 días, qué sé yo, 6 meses. Y las cuentas corrientes son dinero que tiene que estar disponible inmediatamente. O sea, yo le paso el dinero al banco y este dinero yo se lo puedo pedir al otro día. Entonces tiene que ser un dinero que está ahí depositado en el banco, guardado en el banco, sin embargo tiene que estar siempre disponible. Entonces había un descalce, había gente pidiendo préstamos donde la plata iba a volver en muchos años en el futuro, y había gente guardando la plata en plazos muy cortos. Y Johan Palmstruch igual estaba haciendo el préstamo de la gente que ponía la plata acá en plazos cortos y se lo estaba prestando a proyectos donde la plata se iba a retornar en muchos meses o años. ¿Y qué es lo que pasó? En el año 1960, o sea, 3 años después, el Reino de Suecia decidió que las monedas de cobre, los dólares de cobre, se redujeran en cobre un 16%. Entonces la gente dijo, bueno, voy a ir al banco a rescatar mis dólares de cobre que eran 16% más grandes porque tenía más cobre y el cobre vale y puedo vender ese 16% de cobre en otra cosa. Y así ocurrió que todos, o en gran mayoría, la gran mayoría fueron a rescatar sus dólares de cobre al banco y no había la suficiente cantidad de dólares de cobre. El banco las había prestado. Por lo tanto, alrededor del año 1660 sería la primera crisis de liquidez debido a una corrida bancaria. Corrida bancaria es que todos van al mismo tiempo a buscar sus fondos al banco y el banco no tiene el suficiente dinero en la bóveda o en donde sea. Y eso se llama crisis de liquidez. El banco probablemente tenía activos valiosos, tenía deuda de otras personas, o sea, tenía, qué sé yo, personas que habían pedido préstamos al banco y que dentro del banco eran activos, porque el banco era dueño de esos préstamos, y esa plata iba a volver. Entonces el banco no tenía un problema de que valía poco o que no era solvente, sino que simplemente fue una crisis, un apretón de liquidez y una corrida bancaria. Bueno, ¿qué pasó? Aquí ocurrió una segunda innovación, que lo hizo también Johan, y que fue crear notas bancarias de papel, o los primeros billetes en el año 1661, en forma de notas de crédito, que son esta es una fotito, una imagen de una primera nota de crédito del año 1661. Y entonces estas notas lo que hacían es que, mira, ¿sabes qué? No tengo los dólares ahora, pero yo te voy a dar esto y en el futuro los puedes venir a buscar. Por favor, no los vengas a buscar ahora, venlos a buscar en el futuro. Van a estar ahí. Me los voy a conseguir de a poco porque los créditos me van a llegar, el dinero va a estar y yo te voy a poder pasar estos dólares de cobre. Además, los billetes, y la gran gracia de los billetes es que fueron hechos de forma tal que fueran intercambiables bajo esta promesa de pago del futuro de metal. Entonces se volvieron rápidamente populares porque la gente literalmente para comprar algo tenía que cargar una carreta con monedas de cobre, de dólar.
para comprar algo valioso, las cargaba y iba a algún lado. Y ahora simplemente era llevar unos papeles, que eran mucho más livianos, mucho más fáciles de transportar. Y al hacer esto, al imprimir promesas de un valor que va a estar en algún momento y que van a estar guardados, no solamente hizo la gran innovación de crear un billete, sino que además sería la primera inyección de liquidez de un banco. O sea, por primera vez se creó esta creación de dinero que no existía, los dólares no estaban ahí, pero se creó el dinero de tal forma de que hubo una inyección de liquidez en la economía. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cómo cayó este banco? Increíblemente cayó a los 3 años. El banco, el problema que tuvo es que no controló la caída de notas no controló la cantidad de notas que imprimía. Se sintió, digamos, con el poder de imprimir la cantidad de notas que podía. No se limitó mucho a que tenía una cantidad depositada en el momento o una suficiente cantidad que iba a llegar luego. Porque está bien que imprimas si es que te van a llegar una cantidad de los préstamos que te van devolviendo. Imprimas billetes diciendo, bueno, si total en 2 meses más, en 3 meses más van a llegar los dólares. En este caso simplemente imprimió, no tuvo un control de cuánto imprimía. Y aquí ocurrió 2 cosas. La primera es que eran tantas las impresiones de estos billetes que los billetes comenzaron a caer de valor. O sea, sin necesariamente la gente saber que estaban imprimiendo más billetes porque se volvió quizás loco o porque simplemente estaba controlando mal, sin ni siquiera saberlo, la gente empezó a entender que habían demasiados dando vueltas. O la gente empezó a percibir que habían demasiados dando vueltas y por lo tanto empezó a caer de valor. Y cuando los clientes se dieron cuenta que este billete en realidad no me estaba sirviendo en el equivalente metálico, o sea, no me estaba sirviendo como el dólar de cobre que me habían prometido, entonces lo que hizo fue decir, ya, chao, me aburrí de este billete, era súper cómodo porque no tenía que transportar estos platos de cobre, pero ya no me vale tanto, entonces voy a ir al banco a que me devuelvan mi dólar de cobre. Y ahí ocurrió una segunda corrida bancaria y el banco, las reservas no fueron suficientes en metálico y el banco colapsó en el año 1664. ¿Qué es lo que hizo? El Parlamento sueco tuvo que tomar el control del banco, creando el primer proto-banco central de Suecia, que después se convertiría en el Banco Central de Suecia. Y nuestro querido Johan Pantrug fue condenado a muerte. No lo mataron, lo condenaron al final, pero ese fue el castigo que tuvo por imprimir demasiadas notas o demasiados billetes. Y entonces además, no solamente aquí hubo 2 innovaciones. Primero, que el banco prestaba el dinero que estaba guardado, y segundo, billetes. Sino que además sería el primer rescate estatal de un banco por un problema creado por el mismo banco. Veamos un poco ahora el segundo caso de proto-banco central. Este fue el primer caso de un proto-banco central. Todavía no el banco central como lo entendemos o como lo explicamos al principio, sino era una idea de banco central que después se configuró en lo que conocemos ahora. Al igual que en el caso de Suecia, comenzó como un banco privado. Estos no fueron, el Banco de Inglaterra no era un banco de Inglaterra, necesariamente. A finales del siglo XVII, William III necesitaba financiar la guerra con Francia, una guerra que duraría 9 años. Y le fue imposible pedir 1,2 millones de libras a un 8% de interés. Lo que hacía en ese entonces William III, que era el rey de Inglaterra, cuando necesitaba financiar una campaña militar, era pedirle prestado a la gente rica de Inglaterra, o a la gente rica en general de Europa. Pero era tan poco lo que estaba recaudando las arcas fiscales de Inglaterra en ese momento, que tenía poca credibilidad William III, y no fue capaz de pedir prestado simplemente, bueno, no sé, era harto en realidad en ese tiempo, pero pedir prestado 1,2 millones de libras. Entonces, para inducir el crédito, le ofrecieron lo siguiente. Se ofreció que cada uno de los prestamistas, o sea, cada uno de la gente que estaba dispuesta a darle este dinero a la corona de Inglaterra, iba a ser
incorporados como una empresa limitada, una compañía limitada. Por ejemplo, se veían, no sé qué sé yo, en esta foto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, no sé, 8. 8 tipos con mucha plata dispuestos a prestarle a la corona. Estos 8 tipos se constituyeron como una corporación limitada con derechos especiales que se llamaba Governor and Company of the Bank of England, o sea, el Banco de Inglaterra. Y los derechos especiales eran varios, pero lo más importante es que ellos poseían la deuda de Inglaterra, o sea, ellos eran los primeros que podían recibir la deuda de Inglaterra antes que cualquier otro, y era la única corporación limitada que podía emitir notas, o que podía emitir billetes, tal como lo explicábamos en el caso de el Banco de Estocolmo. Las otras corporaciones en Inglaterra que podían emitir notas eran mucho más locales, o eran cooperativas de ahorro, por ejemplo, en gobiernos mucho más locales. Mientras que esto era mucho más grande y podían emitir sin problemas, como una compañía limitada, emitir billetes. Fue tanto la popularidad que el crédito se suscribió en 12 días. O sea, en 12 días ya se había juntado todo el dinero que necesitaba la corona de Inglaterra para financiar la guerra con Francia. Y eso generó dos cosas súper positivas para Inglaterra. Con la mitad del dinero reconstruyó la flota, y la reconstrucción de la flota y la reconstrucción del ejército hizo que haya mucho trabajo, y la cantidad de trabajo generó un montón de otras cadenas de valor, y la economía de Inglaterra de fines del siglo XVII floreció o tuvo un boom gracias a esta inyección de dinero prestado. Esta es la imagen, una ilustración de cómo habría sido la incorporación del Banco de Inglaterra. ¿Alguna duda acá al respecto? Bueno, ¿cómo fue la transición a los bancos centrales modernos? Otros bancos centrales se crearon en Europa. Por ejemplo, Napoleón creó el Banco de Francia en 1800, pero principalmente para poder financiar guerra. Pero no fue hasta el siglo XX en que los bancos centrales tienen el aspecto que tienen hoy en día. O sea, bancos primero que son nacionales, que no son privados, y segundo, con metas de política monetaria o de estabilidad financiera. Antes de esto, entonces antes del siglo XX en general, estos bancos que controlaban la emisión de billetes eran privados. En América Latina, en Perú, el Banco Central se creó en 1922, en Colombia se creó en 1923 y en México y en Chile en 1925. Creo que el último grande de Latinoamérica en crear un banco central fue Brasil, que lo creó como 20 años después. Y en este caso, la mayoría de los bancos centrales adhirieron al patrón oro. ¿Y qué es el patrón oro? El patrón oro, la moneda de un banco central o país que se emite, tiene un precio fijado por una cantidad de oro. O sea, era muy similar al Banco de Estocolmo, en el que se emitía una nota respaldando una cierta cantidad de metálicos, que eran estos dólares de cobre. En este caso, el Banco Central Nacional emite una nota, un billete, que está fijado a una cantidad de oro, con su precio, y que se supone respaldada por el emisor. Y además estos billetes se podían presentar en el Banco Central, y el Banco Central tenía la obligación de devolver la cantidad que decía en el billete en oro o en plata, dependiendo de cuál era la política. Por ejemplo, en Inglaterra informalmente, el Banco de Inglaterra lo empezó a hacer en 1717 y formalmente lo hizo desde 1819. Y en Estados Unidos, de facto, o sea, en la práctica, desde 1834 y oficialmente por ley, cada dólar tenía que tener un respaldo desde el año 1900, donde cada onza de oro tenía que valer 20.67 dólares. Esa era la equivalencia que tenía que existir. Ahora, Estados Unidos era bimetal. Estados Unidos permitía un respaldo en oro o en plata. Entonces uno podía ir a canjear por un equivalente en oro, como el que está acá, o por un equivalente en plata. Pero uno podía hacerlo. Otros grandes países empezaron a adoptar el patrón oro en 1870. Y de 1880 a 1914, que fue antes de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los países adoptaron este patrón.
¿Y por qué? Porque tenía una gran utilidad. Ahí vamos a ver por qué, pero era bastante útil. Un ejemplo, en un billete de $5 antiguo, si uno ve la parte de acá del billete, eso básicamente dice que puede ser rescatable en oro a demanda en la tesorería de Estados Unidos. ¿Sí? Y esto es un yen, un billete de 10 yen de Japón. En la parte de acá salía que era estos 10 yenes eran intercambiables por 10 moneditas de oro en el Banco de Japón. Y ese eran, esta es una foto actual de hecho de reservas de oro. Y eso es básicamente lo que había en un banco central en ese tiempo. Y todavía hay algo de reservas de oro. Hablemos un poco de las ventajas del patrón oro. Permitía estabilidad de precios, o sea, era muy difícil causar la inflación. En el caso, por ejemplo, del ejemplo del Banco de Estocolmo, el problema que hizo él es que empezó a emitir demasiados billetes sin ningún respaldo metálico. Aquí no se puede porque o por una ley práctica o por una ley de Estado tenía que haber un respaldo por oro y por lo tanto había bastante estabilidad de los precios y era súper controlable la inflación. También habían precios fijos de intercambio entre monedas de distintos países. Por ejemplo, $1 y un yen. $1 y un yen tenían cierta equivalencia en oro, entonces uno podía escribir inmediatamente cuál era la cierta equivalencia entre un dólar y el yen, y eran muy fáciles de intercambiar. ¿Por qué? Porque ese valor era bastante fijo, no variaba mucho. Al día de hoy el dólar yen es un valor que varía todos los días, es flotante. Y también previene el tipo de abusos gubernamentales que pueden ocurrir como exceso de déficit por mucha emisión de deuda de un país. O sea, un país no puede llegar y emitir deuda porque, de cierta forma, cuando se creen los billetes para pagar la deuda, tiene que haber un respaldo en oro. ¿Cuáles son las desventajas del patrón oro? Había una desigual producción de oro. Habían países donde naturalmente había más oro que en otros. Entonces se generaban desbalances un poco artificiales de que un país se hacía más rico simplemente porque tenía o tuvo la suerte de encontrar una mina de oro. La otra desventaja es que la cantidad de oferta de dinero es limitada, lo cual no permite soluciones de creación de moneda en caso de recesiones o crisis de liquidez. Vimos recién en el ejemplo, de nuevo del Banco de Estocolmo, que hubo por primera vez una ayuda de un banco en forma de rescate en una crisis de liquidez. O sea, cuando se necesitaba dinero, simplemente se creó el dinero y ayudó a que se calmaran los ánimos porque la gente ya tenía dinero y podía hacer sus cosas y podía tener sus valores en la mano. En el caso del patrón oro es difícil. Lo otro que es deflacionario, lo cual castiga a las personas que están endeudadas. ¿Sí? Eso más o menos... ¿Alguien entiende eso? ¿Qué quiere decir deflacionario? La gente se endeudaba, por ejemplo, en dólares, y los dólares tenían una equivalencia en oro. O sea, básicamente podías imaginártelo como que se estaban endeudando en oro. ¿Sí? Empezaba a ganar valor, entonces finalmente terminaba debiendo más plata de la que había pedido al principio. Exactamente. El oro ganaba de valor, las cosas que se producían en la economía, en particular los servicios de las personas o el trabajo de las personas, perdía valor, el oro ganaba valor, y la persona que estaba endeudada al final terminaba, cuando uno corregía por el nivel de precio de la economía, estaba quedando más endeudada aún. En general la deflación castiga a los endeudados y la inflación castiga a los dueños de deuda, en general. Por ejemplo, si tú eres dueño de un bono, qué sé yo, a 5 años de tesorería de Chile, y ese bono está denominado en pesos, no está denominado en UF, está denominado en pesos, si hay mucha inflación, por diversos motivos, pero el principal es bien directo, por diversos ese bono va a empezar a perder de valor, porque
Cuando hay inflación, los pesos chilenos empiezan a valer menos. Y tampoco permitía la flexibilidad actual para tener herramientas de política monetaria que tienen los bancos centrales. Un ejemplo es la inyección de dinero, pero el otro ejemplo que hacen los bancos centrales es la fijación de tasas de interés. ¿Sí? Que ya lo voy a revisar de nuevo, pero es la fijación de tasas de interés que es el precio del dinero. ¿Cómo fue la caída del patrón oro? En 1931 Inglaterra abandona el patrón oro definitivamente. ¿Sí? Este fue el primer gran país que se olvidó del patrón oro. Anteriormente había hecho una pausa del patrón oro desde 1914 a 1925. ¿Qué es lo que pasó en esa ventana? Todos verán fácilmente que ahí ocurrió la Primera Guerra Mundial. ¿Dónde qué es lo que hizo? Inglaterra necesitaba producir más para la guerra y por lo tanto simplemente empezó a emitir más billetes sin ningún respaldo de oro. A cambio, le pidió a los ingleses que por favor no fueran a rescatar los billetes por oro al Banco de Inglaterra, porque no los tenían. Y simplemente háganlo por patriotismo. Entonces, simplemente por patriotismo, dejaron de usar el patrón oro y por esa ventana entre 1914 y 1925. En 1925 volvieron al patrón oro, pero después se dieron cuenta en el 31 que podían abandonarlo. ¿Sí? Y aquí empieza a pasar algo que habíamos hablado en clases anteriores. Aquí abandonaron por 11 años el patrón oro. Y no pasó nada tan terrible. La gente seguía ocupando los billetes, aunque salía impreso ahí, que se podía rescatar por oro o por plata, seguía ocupando las cosas. ¿Por qué? Porque confiaban de que Inglaterra funcionaba con billetes y que todos los ciudadanos de Inglaterra iban a confiar de que esos billetes iban a ser aceptados como un pago. Por patriotismo, digamos, por patriotismo al principio, pero después simplemente se dieron cuenta que se podía, por confianza. Y eso quiere decir que el dinero en esa ventana de tiempo tenía simplemente un valor de confianza. No había un respaldo. Solamente se confiaba que funcionaba. Y ese, el valor de confianza, es el valor fiduciario. Que no es un valor ligado a que hay reservas detrás o que hay algún valor detrás, sino que simplemente hay confianza en los actores de la economía de que yo voy a aceptar ese billete. Estados Unidos abandonó definitivamente el patrón oro en 1971 con Nixon. Y el último país en abandonarlo fue Suiza, no hace tanto, el año 1999. Y el día de hoy no existe ningún país con patrón oro. O sea, ningún billete de ningún país, ninguna moneda de ningún país está respaldado por nada de nadie, de ningún banco central. La reserva de oro que habían en los bancos centrales, ¿qué pasó con esa reserva o llamadas? Ya. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra, bueno, me preguntan qué pasó con la reserva de oro que tenían cuando pasaron del patrón oro a votar el patrón oro. En el Banco de Inglaterra existía un montón de oro porque seguían el patrón de oro y en 1931 se votaron el patrón oro. Las reservas de oro quedaron guardadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra y se utilizaron en momentos de crisis. Porque en momentos de crisis, cuando tú necesitas darle confianza a tu moneda, puedes ocupar el oro. Porque imagínate que tu moneda pierde confianza, en este caso la libra esterlina. La libra esterlina pierde confianza, pero tú todavía tienes una reserva de oro que le puedes echar mano para poder ayudar a, qué sé yo, comprar libras que están dando vuelta y al comprarlas el valor de la libra sube. O para, qué sé yo, intercambiarlas o comprar otras monedas extranjeras y guardarlas también para que ¿cómo se llama? De la economía para que la libra empiece a tener valor. Pero siguieron guardadas.
Y para muchos bancos centrales las reservas de oro tienen una importancia estratégica. En ese sentido. De hecho, esta bodega es la bodega actual del Banco de Inglaterra. Y ahora volvamos un poco a lo que hace un banco central con políticas monetarias actuales. Aquí hay algunos países y lamentablemente la letra se ve muy mala. ¿Sí? ¿Qué pasaba con esto? Ya Inglaterra sacó el tema del patrón oro. ¿Y cómo hacían la equivalencia, por ejemplo, con el dólar? Estados Unidos sí lo tenía. ¿Cómo un estadounidense compraba libras si no tenía mucho? Sí. Ya, entonces me preguntan, cuando Inglaterra en el año 1931 se olvida del patrón oro, ¿cómo hacía la equivalencia con los dólares que en ese entonces sí tenían el patrón oro? Cuando ocurrió el año 1931, esto en Inglaterra, lo más obvio que pasó es que la libra esterlina perdió confianza. Eso quiere decir que si antes estaba fijado el precio de una libra esterlina a $1 estadounidense, por ejemplo, la libra esterlina, cuando avisaron que el patrón oro iba a desaparecer, la libra esterlina bajó de valor. Bajó mucho, de hecho. Y ocurrió una mini crisis porque esta libra esterlina perdió valor. Pero en algún momento se tenía que estabilizar. Y esa estabilización se llama simplemente ahora precio flotante. O sea, los actores de mercado definen simplemente cuánto vale el cruce entre dólar estadounidense y libra esterlina. O sea, en algún momento este precio no podía llegar a cero, ¿no? porque con libras esterlinas tú compras cosas en Inglaterra. Entonces, en el peor de los casos compras servicios, no quizá un valor físico, pero en el peor de los casos, qué sé yo, te podéis cortar el pelo en Inglaterra con libras esterlinas. Entonces, algo de valor tenía. Entonces, no puede llegar a cero, tenía que llegar a un valor, se estabilizó en algo y después empezó a moverse de acuerdo a la oferta y demanda de libras esterlinas. Ahora tiene una ventaja que se haya una buena ventaja que la libra esterlina haya bajado. ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuál es la ventaja que bajó tanto el precio de la libra esterlina? ¿Cómo? Entran inversores a la economía. Sí, esa es una. ¿Y la otra? ¿Sí? Bajan las deudas. ¿Cómo? A ver, explico. Quizá puede ser, pero... Que como se está muy bajo la libra respecto a otras monedas, como que la deuda que yo ya tengo respecto a otros países ya baja. Ah, ya, si yo estoy endeudado en libras esterlinas. Ah, sí. Pero es un problema para el que es el dueño de la deuda. Pero sí, es un beneficio. Pero hablemos cómo beneficiaría a la economía de Inglaterra. Dijeron ya que entran inversionistas. Pero ¿cuál es la otra? La que es quizá más importante para la economía. Había bajado tanto el precio de la libra esterlina que los servicios que se producían y la mano de obra que había en Inglaterra era muy barata comparada a otros países. Entonces era muy bueno producir cosas en Inglaterra y venderlas en otros lados. Y por lo tanto se reactivó la exportación de Inglaterra a otros países de Europa. Y por lo tanto, como segundo paso, cuando se reactivó la exportación, esa exportación, por ejemplo, se realizaba a Estados Unidos. Estados Unidos devolvía los dólares valían oro, literalmente, y por lo tanto el precio de la libra empezaba a subir, ¿cierto? Entonces ahí se estabilizaba un poco con la balanza comercial de los países. Bueno, veamos algunos países. ¿Cómo son las políticas monetarias de los países? En general, las políticas monetarias de los países, y esto lo quiero pasar rápido porque se ve muy mal a la letra, pero esto que se repite hartas veces es inflación headline, que es la inflación, la que publica y la que incluye toda la canasta completa de inflación. En el caso de Chile ya con la tarea, más o menos deben haber cachado que hay una canasta específica que lo hace el INE,
que mide la cantidad de inflación. Entonces, la política monetaria de la mayoría de los países son controlar o mantener controlada la inflación headline. Otros países se preocupan de mantener también controlada la inflación core. Y la inflación core quiere decir la inflación que no contempla partes muy volátiles de la canasta. Por ejemplo, en Chile y en varios países se considera que es volátil los precios de la energía. Porque, por ejemplo, el petróleo es muy importante en el precio de la energía y el petróleo es muy volátil también. Entonces prefieren sacar el ítem de energía de la canasta para crear una canasta core, que es como una inflación que mide otras cosas, que supuestamente mide más el núcleo de la inflación que está ocurriendo en la economía. Y entonces la mayoría, disculpa, entonces la mayoría tiene una meta de headline de inflación y algunos los definen a cierto plazo. Algunos quieren mantener esta inflación estable durante 3 años o en los 3 años próximos trabajan para mantenerla estable. ¿Sí? Por ejemplo, Chile tiene una meta de headline y la gracia es mantenerla dentro de un rango de 3% en el mediano plazo. Y el mediano plazo a veces se puede interpretar como 1 año, a veces se puede interpretar como 2 años, dependiendo de cómo hablen los comunicados del Banco Central. Pero básicamente eso. No me preocupa tanto la inflación que tenga ahora, lo que me preocupa es que en 1 año más o en 2 años más la inflación esté controlada. O sea, expectativas. Lo que hacen los bancos centrales es manejar las expectativas de inflación, no la inflación actual. En Estados Unidos, el índice que miden para poder mantener la inflación controlada es el PCE Index, menos comida y energía, por esto que hablábamos que son elementos volátiles, y tiene que estar en torno al 2%. Y además, el empleo en el máximo posible sustentable. De hecho, en la página web de Chicago Fed, de la Fed de Chicago, pueden ver cómo está actualmente el mandato dual que tiene la Fed, cómo está aportándose en el nivel de desempleo y cómo se está aportando en el nivel de inflación. Acá pueden ver que, por ejemplo, Estados Unidos tiene un súper bajo nivel de desempleo y tiene la inflación bastante controlada, bajo incluso el 2% que es el target. O sea, Estados Unidos tiene una economía con un muy buen empleo, bajo, y que aún así no se está sobrecalentando y haciendo que la inflación se dispare. Bueno, veamos en Chile, ¿cuáles son los objetivos de política monetaria en Chile? De acuerdo a la ley, el objetivo del Banco Central de Chile es velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Así dice la ley. Y si uno hace un doble clic, la estabilidad de la moneda es básicamente la estabilidad de los precios. Si yo estabilizo los precios de mi economía, estabilizo mi moneda. Y en el último término, que la inflación sea baja y estable. En Chile, la meta del Banco Central es que las expectativas de inflación estén en torno a 3. Más o menos un 1%. O sea, hay una banda. Que las expectativas de inflación estén en una banda de entre un 2 y un 4%. Además, por velar por la estabilidad financiera. ¿Y cuáles son las herramientas de política monetaria que tiene el caso del Banco Central de Chile? ¿Cómo? ¿Subir la TPM o bajar la TPM? Sí, esa es una de las grandes... aquí, la segunda. Uno de los principales instrumentos. Pero el primero, el más importante, y el que históricamente vimos, es que otorga financiamiento a los bancos comerciales cuando estos enfrentan necesidades transitorias de liquidez. O sea, es el prestamista de última instancia. Es el banco de los bancos. Y cuando los bancos tienen problemas, le van a pedir dinero al Banco Central. Esa es la primera herramienta de política monetaria.
Y la segunda, como dijo el joven acá, es que mantener la inflación alineada con respecto a una meta, que es la meta que definimos anteriormente, que es la banda entre el 1 y el 3%, y la herramienta que tiene a mano es fijar la tasa de interés de política monetaria, que es la TPM. ¿Todos saben más o menos lo que es la tasa de política monetaria? ¿No? ¿Saben y no están diciendo o no saben? La tasa de política monetaria es una tasa que declara el Banco Central, que dice, ¿saben qué, chicos? Y de hecho, si uno entra a bcentral.cl, a la derecha es lo primero que está, la tasa de política monetaria actual es tanto. Y el Banco Central, por ejemplo, lo que dice, ¿saben qué? ¿Saben qué, chicos? O sea, chicos bancos, esos son su público de primera capa objetivo. ¿Saben qué, bancos? Yo voy a declarar que la tasa de interés de política monetaria es, por ejemplo, 3% de interés. Y eso quiere decir que yo voy a hacer todo lo posible porque los préstamos interbancarios estén en torno al 3%. ¿Ya? ¿Y qué son los préstamos interbancarios? Y todos los días los bancos tienen que ver cuánta plata tienen en déficit y cuánta plata tienen en exceso. Y si tienen un exceso, lo pueden prestar a un banco que esté con un poco de déficit. Y se lo pueden prestar a la tasa que quieran en realidad, porque es un contrato entre privados. Sin embargo, el Banco Central, como tiene un interés, como tiene quiere que se cumpla esta meta de que se presten al 3%, lo que hace el Banco Central es que dice, mira, ¿saben qué? Yo alrededor del 3% voy a fijar una ventanilla que es 3,25% y 2,75%, 25 puntos base hacia abajo, 25 puntos base hacia arriba, donde te voy a prestar plata a esto y voy a darte intereses si me dejas depositada plata a esto. ¿No? Por lo tanto, el Banco Central genera puntas, bid-ask, bid-offer, de tasas de interés. Y entonces, si un banco quiere pedir prestado plata, sabe que puede pedir prestado a esto. Entonces va a otro banco y le dice, oye, déjame un poco más abajo, ¿cierto? Y si un banco quiere dejar plata en el Banco Central, le van a pagar estos intereses. Entonces le conviene ir a otro banco y decirle, oye, por favor, déjame un poquito más arriba. Entonces eso hace que genere una banda de tasas de intereses, y los intereses de préstamos interbancarios de un día en general, de un día hacia el otro, de duración, están en torno de esa banda. ¿Y por qué esta herramienta de política monetaria, que son bandas de tasa de interés entre bancos, afecta a la economía real? Porque la economía real se mueve con préstamos. Los proyectos necesitan, como dijimos hace mucho tiempo, los proyectos necesitan capital. Y los capitales los puedo obtener con emisión de acciones, como lo hablamos antes, y también puedo pedirlo prestado. Como los bancos se prestan a esa plata, es básicamente el costo de oportunidad que tienen los bancos en la TPM. Y si su costo de oportunidad es eso, su costo de fondeo es eso, ellos están dispuestos a prestar algo más caro para ganar plata. En general los bancos no son instituciones de caridad, entonces tienen que ganar algo de plata y por eso prestan un poco más sobre su costo de fondeo. Y se empiezan a generar préstamos en la economía, y por lo tanto, si yo bajo esta tasa de política monetaria, bajo el costo de oportunidad del sistema bancario, y por lo tanto los bancos deberían estar con ganas de poder prestar a tasas de interés menores. Por el contrario, si por ejemplo la inflación se me disparó, yo no necesito que haya muchos préstamos. Necesito que haya la menor cantidad de dinero dando vuelta en la economía, porque la inflación la tengo disparada. Entonces lo que hago, como Banco Central, subo la tasa de política monetaria. Entonces todos los bancos van a decir, oye, mi costo de oportunidad es muy alto, no voy a prestar plata. Y empieza a faltar plata en la economía. Y empieza a bajar la inflación debido a que hay poca plata en la economía. Por otro lado, la gente que tiene capital
en la economía, en vez de gastar en algo, prefiere dejar en un depósito a plazo en el banco porque le da una tasa de interés más alta. Entonces, por diversos factores, porque aumentan la tasa de interés de los préstamos, al mismo tiempo que aumentan la tasa de interés de los depósitos a plazo, la cantidad de dinero circulando en la economía baja. ¿Sí? Y otra herramienta que tiene el Banco Central de Chile es la estabilidad. Me salté la tercera. El Banco Central tiene otra herramienta además como facultades para fijar regulaciones financieras y cambiarias en varios ámbitos de pagos, que es lo que habíamos dicho antes. El Banco Central puede fijar regulaciones o complementar regulaciones junto a la Superintendencia de Valores y Seguros, de tarjetas de crédito, de cuentas corrientes, de crédito externo, de las cámaras de compensación, que son lugares donde se compensan pagos, por ejemplo, de las reglas de liquidez que tienen que tener los bancos. O sea, el Banco Central define, mira, ¿sabéis qué? Yo no solamente voy a ser un prestamista de última instancia para el sistema bancario, sino que además voy a exigirle que los bancos se preocupen de no de tener sus controles, de no, digamos, mandarse un control. Y la última herramienta para apoyar la estabilidad es la acumulación de reservas en moneda extranjera o en oro. O sea, esta una herramienta de estabilidad que tiene un banco es juntar oro, juntar, qué sé yo, dólares, euros, de forma tal que en algún momento, si la moneda se deprecia muy rápido, tenga la fuerza o tenga la capacidad de poder salir a defenderla. ¿Cómo lo ha hecho Chile? Como dijimos, bueno, este es hasta el 2006, de 1990 a 2006. Esto es cómo se ha comportado la inflación en Chile. ¿Sí? A principios del 90 estaba un poco disparada la inflación, al 24%, 12 meses, o sea, año a año. Estaba un poco disparada. Y habían bandas que se crearon de inflación para que el Banco Central tratara de dejar dentro de esas bandas la inflación. La idea de las bandas era tirarla lo más abajo posible cuando estaba muy alto. Aquí éramos un país demasiado en vías de desarrollo, o demasiado no desarrollado. Entonces había inflación porque el capital rentaba mucho, básicamente. Uno abría cualquier cosa y empezaba a funcionar, porque abría cualquier negocio y empezaba a funcionar porque no había negocio. Entonces, el capital rentaba mucho, la inflación era muy alta. Sin embargo, después, a partir un poco más del 2001, se creó la banda que dijimos que es que la inflación esté alrededor del 3% más o menos 1, y esta es la meta actual del Banco Central, y esto es cómo se ha comportado la inflación en el Banco Central. Yo no encontré el gráfico que se lleva para acá, pero básicamente la inflación ha estado en torno al 3%. El Banco Central de Chile ha hecho súper bien el trabajo de mantener la inflación estable en 3%. ¿Alguna duda acá? ¿Sí? Yo alguna vez he escuchado que igual el tema de la tasa de política monetaria también sirve como para ver el tema de los capitales extranjeros, porque al final es como una economía muy abierta como en Chile, como que no solamente entra plata como dentro de como un conjunto cerrado, sino que entra plata y sale plata como claro. Fuera. Entonces, eso también como que regula eso, porque al final eso es como lo que nos hace vivir a nosotros como economía, como que también como capitales extranjeros van entrando y van recibiendo su propia utilidad. Sí, sí, eso es cierto. La tasa de política monetaria que nombramos antes, la puse solo en el contexto de controlar la inflación. Pero como bien preguntan acá, también tiene que ver con cómo funcionan los capitales y cómo se mueven los capitales del extranjero. Y en ese sentido la tasa de política monetaria también sirve, es parte del set de herramientas que tiene el Banco Central para poder controlar, por ejemplo, cuando el peso chileno se deprecia mucho, cuando el dólar sube mucho, lo que puede hacer el Banco Central es subir la tasa de interés para que sea interesante la rentabilidad que hay en Chile y por lo tanto se muevan capitales de afuera hacia adentro y el tipo de cambio
se estabilice o baje, o sea que el dólar baje. Y eso no es algo que el Banco Central de Chile hace mucho. Sin embargo, bancos centrales importantes de la región, como el Banco Central de México, lo ha tenido que hacer los últimos 2 años. Subir la tasa de interés porque se le estaba depreciando mucho el peso mexicano. Lo hizo también el Banco Central de Brasil, subiendo tasas también para poder mantener el tipo de cambio tranquilo en cierto momento en los últimos 5 años. En ese tiempo también Brasil tenía swap de moneda para poder controlar el tipo de cambio. Y el mejor ejemplo es la tasa de interés que hay en Argentina. Argentina tiene tasas de intereses de 20 y tanto % en pesos argentinos, porque el Banco Central tiene 2 problemas. Una, que tiene mucha inflación, y otra, que el tipo de cambio se le está depreciando mucho. El peso argentino baja mucho. Entonces sí, es cierto. Es otra forma de ocupar la tasa de política monetaria para mantener un poco el control de los flujos de capital. Disculpa, pero igual a mi caso Argentina no lo comprendo mucho, pero hay una cosa que me hace como preguntarme, que es ¿por qué suben tanto las tasas de interés? O sea, yo siento por lo menos que eso elimina ciertas cadenas de acción de valor, porque la gente tampoco va a tener tantas ganas de consumir, saben que al final, o ellos esperan que su peso vaya a subir. Entonces como que hay 2 cosas que están peleando, que con una tasa de inflación al final, como una tasa la tasa de interés del Banco Central no va a permitir que las personas estén tan dispuestas a consumir. Ya, entonces tu pregunta es... Mi pregunta es como la relación del consumo con la relación que tiene, y del consumo como para fomentar el crecimiento de su país con la tasa de interés que están... Ya, entonces, básicamente tu pregunta es que es contraproducente subir tanto la tasa porque va a hacer que la gente no consuma o los proyectos no se realicen porque la tasa es muy alta. ¿Eso? O al menos creo que no es tan necesario intentar hacer que su peso se valorice. No veo por qué es tan importante hacerlo. Lo que pasa es que el Banco Central es bien frío en el sentido de que tiene metas. Y una de sus metas no son que la economía esté boyante, en el caso de Argentina y en el caso de Chile también, sino que la inflación esté controlada. ¿Ya? Entonces, cuando la inflación proviene de que la economía está sobrecalentada, es muy natural subir la tasa de interés y eso no debería producir que hayan menos proyectos, o sí, debería producir que hayan menos proyectos, pero no de forma dañina, sino que cuando había mucha inflación, quizás se estaban produciendo proyectos muy malos. Entonces, no es tan malo cuando la economía está sobrecalentada subir la tasa. En el caso de Argentina es particular porque se le está generando inflación no porque la economía esté tan sobrecalentada, sino porque su peso, el peso argentino, está depreciado, está muy depreciado. Como el peso argentino está depreciado, los bienes en otras monedas, en dólares, autos, televisores, etcétera, que se importan y que son parte del día a día, empiezan a subir. Y por eso hay inflación, no porque la economía dentro de Argentina esté sobrecalentada. Entonces el Banco Central fríamente tiene que subirla para poder mantener el tipo de cambio tranquilo y poder bajar la inflación, pero los tipos del Banco Central saben que están perjudicando a la economía interna, pero tienen que hacerlo para poder mantener el tipo de cambio tranquilo, porque no tienen muchas herramientas. El Banco Central de Argentina, por ejemplo, no tiene muchas herramientas en reservas, porque no tiene tantas reservas. Entonces, es como, tengo esta herramienta, la tengo que usar, no tengo mucha alternativa. ¿Ya? Ahora, en Chile de los 90, donde hubo un boom económico, había que subir la tasa, porque no era porque el peso se había depreciado, sino que era porque la economía estaba sobrecalentada. Y ahí subir la tasa era para que no se hicieran todos los proyectos que se tenían que hacer, sino que se hicieran los buenos. Y lo último, ya terminando, esto es la ruta del dinero en Chile. Esto es cómo se mueve un poco el dinero. Y me tengo que acordar un poco. Ya.
Empecemos con lo fácil. Pagos interbancarios y pagos de cliente. Lo que hay en esta nubecita es la parte de todo este mapa gigante de cuando yo realizo una transferencia como cliente de un banco comercial, una transferencia electrónica. Cuando realizo una transferencia electrónica, lo que hace el banco, por ejemplo el banco 1, es que le comunica a la CCA, que es la cámara de compensación automatizada, de que yo, por el banco 1, tenía fondos y que me interesa pasarle la plata al banco 2. ¿Sí? Y por otro lado, la cámara de compensación le dice al banco 2 de que hay un dinero que está aquí que es para él. ¿Y por qué se llama cámara de compensación? Es porque, no es por nada, es porque realmente compensa todo lo que llega. Entonces, todos los bancos de Chile dirigen todas sus operaciones de transferencia electrónica a las chicas, a la CCA, se compensa, o sea, si esto me pasó tanto acá, pero además le debo tanto, no hago todas las transferencias, sino que hago el diferencial, la compensación. Se compensa y una vez que se compensa se empieza a distribuir. Esto es una empresa de apoyo al giro, es regulada por la Superintendencia de Banco y sirve para las transferencias pequeñas. Si uno quiere transferir, por ejemplo, de un banco a otro, ya no 30.000 pesos, sino 30.000 millones de pesos, uno no pasa por la CCA. No ingresa el root y pone la clave con el Digipass, no. Sino que entre bancos tienen que pasar por el sistema LBTR, que es el sistema de transacciones de alto valor, y este de acá, a diferencia de este, que está regulado por la Superintendencia de Banco, este de acá es un sistema que regula el Banco Central. El Banco Central se regula que estos tremendos montos de plata se muevan bien entre los bancos. Por otro lado, por acá está Transbank, que se conecta a la CCA. Y Transbank también es una empresa de giro a los bancos que vela porque el funcionamiento de los pagos de las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito se compensen bien entre el sistema bancario chileno. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado del monopolio de Transbank? ¿Sí? Bueno, es básicamente que Transbank es una empresa de giro, pero para entrar a este club y usar Transbank tengo que ser un banco. No puedo llegar y ser otra institución para poder hacer esto. O sea, para poder usar y llegar a usar Transbank. Lo otro es que Transbank hace todos los pasos del sistema de pagos de tarjetas de débito y crédito. Y eso se los voy a dejar en una pequeña tarea, no sé cuándo, pero entender un poco cómo funciona Transbank. Les voy a dejar un muy buen contenido que hizo un ex viceministro Echeverry, que es presidente de Multicaja, que pelea hasta el día de hoy contra el monopolio de Transbank y que habla muy detalladamente qué quiere decir el monopolio de Transbank. Pero básicamente, en muchos lados del mundo yo me puedo conectar a estas carreteras de dinero y en Chile solamente las carreteras del dinero lo pueden ocupar los bancos. Lo hicieron los bancos, los dueños son los bancos de estas empresas y los bancos solamente se pueden conectar. Para dar un ejemplo, en México la Cámara de Compensación de Pagos de Bajo Valor, al igual que el LDTR en Chile, la Cámara de Bajo Valor es regulada por el Banxico, por el Banco Central de México. Por lo tanto, una empresa que cumpla ciertas condiciones se puede conectar acá y puede realizar transferencias dentro de esta cámara. Por lo tanto, yo puedo ser una empresa, no necesariamente un banco, y me puedo realizar una transferencia a una cuenta bancaria. Ya, sigamos viendo algunas otras cosas que son importantes en la economía. El depósito central de valores. Cada vez que se transa un valor en Chile, que por ejemplo una acción o un bono, que son custodiables, o sea que realmente los necesito
dejar registrado en algún lado que existen y que están ahí. Uno no los guarda en unas bodegas físicas. Antes eran unas bodegas físicas literalmente, y literalmente el certificado de que soy dueño de una acción era un papel, y ese certificado se dejaba en una bóveda de un banco y la bóveda se cerraba y quedaba guardado. Ahora es el depósito central de valores. Y aquí se realizan las transacciones de alto valor. Otras cosas, bueno, después les quiero dar un poco más detalles, especialmente acá, a Transbank y a la CCA. Eso es todo. ¿Alguna duda por hoy? ¿Comentario? Ok, muchas gracias.